empezamos con unos puentes colgantes, duramos en la construcción casi un año y cuando empezamos con 3 personas, hoy 25 años después ya somos casi más de 300 personas que estamos ya. La educación en zonas vulnerables es sinónimo de esperanza, visión y compromiso de un país que trabaja por una sociedad más justa e inclusiva. Es importante motivar el desarrollo de todo el país, diría que por una palabra clave que es bienestar y desarrollo de una vida integral. AFZ puede aportar a nuestros clientes suficiente espacio para el desarrollo de sus operaciones. Seremos quienes reactivemos nuestro país. Quienes encontremos nuevas oportunidades de negocio. Y educaremos a las nuevas generaciones para ser exitosos. Seremos quienes dejemos que la innovación lidere nuestro crecimiento. Y que demostremos el tipo de país que en realidad somos. Muy buenas, saludos cordiales. Antes que nada, quisiéramos agradecer al Colegio de Periodistas por incluir el tema de los derechos humanos de las mujeres y la libertad de expresión como parte de los foros de esta Semana de la Comunicación, que ya es un hábito, una tradición dentro del Colegio de Periodistas. La libertad de expresión y las tensiones que se generen con los derechos humanos de las mujeres es un tema muy importante, no solo para quienes ejercemos el periodismo o la comunicación, sino para todas las mujeres, dado que los medios de comunicación influyen en la manera en la que construimos y enmarcamos la realidad de la sociedad. Para nadie es un secreto que los medios tienen el poder de construir la opinión pública en gran medida, y en el caso de los derechos de las mujeres tiene que ver con la imagen que se proyecta de las mujeres en los medios. También tiene que ver con la forma en la que se abordan los temas sobre violencia contra las mujeres y hasta con quién o a quiénes se elige para ser entrevistados o entrevistadas o para ser presentados y presentadas como especialistas. En el caso de los derechos humanos de las mujeres es especialmente clave tanto lo que se dice como lo que no se dice, lo que se visibiliza y lo que se oculta. De eso vamos a estar conversando hoy con 2 especialistas en este foro denominado Tensiones entre la libertad de expresión y los derechos de las mujeres. Les invito a compartir el link con colegas o con personas que podrían estar interesadas en participar en esta discusión, ya que tendremos un espacio para que ustedes puedan enviarnos sus preguntas y transmitírselas a las 2 invitadas que tenemos para hoy. Sin más, le cedo la palabra a la señora Loren Jiménez, tesorera del Colegio de Periodistas, que tiene un mensaje desde la Junta Directiva. Adelante, doña Loren. Gracias, Andrea. Buenos días, amigos y amigos, en esta Semana de la Comunicación que organiza el Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación de Costa Rica. De parte de la Junta Directiva, les enviamos un caluroso saludo a la distancia. Este día no podíamos dejar de lado un tema tan importante como lo es este foro.
entre la libertad de expresión y los derechos humanos de las mujeres, junto con los retos de los comunicadores frente a la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y más el objetivo 5, que es la equidad de género. Estos espacios los seguiremos trabajando en el Colper a través de charlas, cursos y sensibilización debido al convenio que firmamos con el INAMU el 22 de septiembre. Es un gusto poder contar el día de hoy con la participación de esta gran moderadora y panelistas. Esperamos disfruten mucho de este espacio. Gracias. Muchas gracias, doña Loren. Vamos a darle la bienvenida a las dos especialistas que nos acompañan para este foro. Me complace mucho presentar a la máster Janet Martínez Toledo. Ella es directora del Centro de Investigación en Comunicación, CICOM, de la Universidad de Costa Rica. Es investigadora del Centro de Investigación en Estudios de la Mujer, CIEM, también de la Universidad de Costa Rica. Es docente en la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, licenciada en Filosofía por la Universidad de La Habana, graduada en maestría en el programa de posgrado en Comunicación en la Universidad de La Habana, docente en los cursos de Comunicación y Género en el programa de posgrado en Comunicación y en la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva también de la Universidad de Costa Rica. Ella es docente en el curso de Comunicación Inclusiva y coordinadora del programa de investigación, prácticas culturales, género y comunicación. Bienvenida, Janet. Muchas gracias, Andrea. Gracias a vos. Y nuestra segunda panelista es Marcela Arroyave Sandino. Ella es abogada, magíster en Derechos Humanos por la Universidad Estatal a Distancia, tiene un diploma en Derechos Humanos y Sistema Universal por la Universidad Lund de Suecia y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Es consultora en temas de derechos humanos, género, discriminación y acceso a la justicia, con experiencia en organismos internacionales, entre los cuales se encuentra el Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y la Justicia Penal, y la NUT. Es profesora de la Universidad para la Paz de Naciones Unidas y del Colegio de Abogadas y Abogados de Costa Rica. Fue abogada especialista en acceso a la justicia para poblaciones en condición de vulnerabilidad del Poder Judicial y tuvo a cargo la coordinación de la Comisión contra el Hostigamiento Sexual de esa misma institución. Actualmente se desempeña como profesional especialista en el Departamento de Violencia de Género del INAMU, del Instituto Nacional de las Mujeres, desde donde coordina la Subcomisión Nacional de Prevención de Femicidios. Bienvenida, Marcela. Gracias, Andrea. Un gusto poder compartir hoy con ustedes. Sin duda el gusto es para nosotros y nosotras. Ya ven ustedes qué larga experiencia y gran conocimiento tienen las panelistas y quisiera precisamente aprovechar esa experiencia, por un lado desde el ámbito académico y por el otro lado desde la práctica del derecho y del trabajo directo con las mujeres. Quisiera empezar dándoles un espacio para que ustedes desde esas perspectivas nos expliquen cuáles son esas tensiones que se dan entre el ejercicio del periodismo y los derechos humanos de las mujeres. Empezamos con Marcela. Gracias, Andrea. Bueno, buen día a todos y todas quienes nos están viendo el día de hoy. Nuevamente agradezco al Colegio de Periodistas por invitar al INAMU. Como lo decía doña Lorena, hemos firmado un convenio con el Colegio de Periodistas y eso nos tiene muy felices porque efectivamente tenemos tensiones entre los derechos humanos de las mujeres y el ejercicio de la libertad de expresión a través de los medios de comunicación y por eso creemos tan importante el trabajo que podamos hacer conjuntamente con el Colegio de Periodistas. Efectivamente, los medios de comunicación ofrecen elementos a través de los cuales construimos nuestra propia percepción del mundo, por eso son tan importantes, ¿verdad? Además, nos brindan modelos, normalizan pautas de comportamiento y le otorgan estatus a personas e instituciones, legitimando así un orden en nuestra sociedad. Pero también son muy importantes los medios de comunicación en nuestra sociedad porque los mismos son una institución educadora.
No solamente los padres educan a sus hijos, no solamente las escuelas y los colegios educan, tenemos otras instancias en la sociedad que educan y en ello están las religiones, ¿verdad? Y los medios de comunicación. Los medios de comunicación nos muestran estereotipos e imágenes que nos transmiten y que se arraigan profundamente en nuestras mentalidades y además de perdurar en el tiempo. Pero además de eso, estos estereotipos tienen una característica particular y es que pueden pasar inadvertidos. Por ello son tan potentes y tan eficaces. Nos imponen a nosotras y a nosotros sin que nos demos cuenta y ello va formando y forjando nuestras mentalidades. Pero también juegan un papel muy importante entonces los medios de comunicación como promotores de la diversidad, del multiculturalismo y sobre todo del cambio que todavía requerimos en nuestra sociedad en materia de igualdad y de equidad de género. En la cara más alentadora que podemos ver de los medios de comunicación en esta materia, vemos cómo se ha ido abriendo poco a poco espacios ganados por las mujeres que nos los están proyectando ya. Y se ha empezado a transformar los contenidos y los mensajes que circulan tanto en medios de comunicación virtuales, en la radio, en los periódicos, en las revistas y también en la televisión. Por ello, además de la imagen tradicional de la mujer como madre o como ama de casa o como objeto de consumo, hoy en día los medios presentan, aunque todavía con muy poca frecuencia, esto es importante decirlo, ¿verdad? Hemos avanzado, pero hay nos falta todavía más cobertura y más frecuencia, empiezan a mostrar entonces a las mujeres como personas económicamente activas, profesionales y cuya plena participación en la sociedad exige que se incorpore a los hombres en el ámbito familiar y doméstico, es donde hablamos de la corresponsabilidad. Aquí es muy importante, además, el manejo que los medios de comunicación le dan a las mujeres en la política. Ahorita, Janet, yo sé que me imagino que lo va a tocar porque en su investigación hace una referencia muy importante a este tema del manejo de las mujeres en la política, no solamente que las muestren como políticas, sino que están mostrando de las mujeres en este espacio. Aproximadamente desde la década de los 70 del siglo pasado se ha tratado el tema de las mujeres en los medios de comunicación y el objetivo era promover la reformulación, perdón, hay perritos en la casa, pero ya se los llevan. Lo que es el teletrabajo y lo que eso implica también para las mujeres, ¿verdad? Con el objetivo de promover la reformulación de los contenidos y los mensajes que se difunden a través de los medios de comunicación. Siempre partiendo de que debe haber un respeto por la libertad de expresión, y es donde encontramos, ¿verdad?, estos choques, ¿verdad?, para asegurar estados democráticos. No vamos a tener estados democráticos si no hay una garantía nacional de la libertad de expresión. Sin embargo, este ejercicio de la libertad de expresión puede llegar incluso a vulnerar derechos fundamentales, como por ejemplo el derecho a una vida libre de violencia, el derecho a la igualdad y el derecho a la no discriminación. Por eso es tan necesario abordar esta temática con el fin de trabajar en la erradicación de los contenidos sexistas, los contenidos estereotipados y discriminatorios, a fin de que podamos desarrollar acciones para ponderar, porque son dos derechos humanos, el derecho a la libertad de expresión y el derecho de las mujeres, que además los dos están reconocidos en instrumentos internacionales y nacionales en materia de derechos humanos, ¿verdad? La libertad de expresión y los derechos humanos de las mujeres como derecho humano. Es por ello que varias organizaciones, diversos grupos de mujeres, con este mismo planteamiento que yo acabo de referir, lograron incluirse en la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, celebrada en Beijing en 1995, y lograron dejar en evidencia varios problemas, y esto quedó plasmado en el plan de acción de esta conferencia mundial. Particularmente se refirieron a tres problemáticas. La imagen estereotipada de la mujer que difunden los medios de comunicación, que aún vivimos en nuestra sociedad, el aumento significativo de las imágenes que perpetúan la violencia contra las mujeres, que es el tema en particular que estamos trabajando nosotras ahorita a través de la Política Nacional de Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres, y la falta de acceso de las mujeres a la expresión y la toma de decisiones
en y a través de los medios de comunicación, que estén ellas dentro de los medios de comunicación, que tengan acceso a puestos de poder dentro de los medios de comunicación, pero también cómo nos expresan y la toma de decisiones de nosotras a través de los medios de comunicación. Respecto a la imagen estereotipada de la mujer que difunden los medios de comunicación, la Convención CEDAW, que es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, estableció puntualmente en el artículo 2 de esta convención que los estados deben abstenerse de incurrir en todo acto o práctica discriminatoria contra la mujer. Además de eso, insta a que se tomen las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cualquier persona, por cualquier organización o por cualquier empresa, y es aquí donde incluimos a los medios de comunicación. Por eso los estados tienen el deber de regular esta materia. El comité de la CEDAW, que es el comité que es la instancia que tiene la función, digamos así, de traducir la convención, lo hace a través de recomendaciones generales, y a través de la recomendación general 19 estableció que se deben adoptar medidas específicas para garantizar que los medios de comunicación respeten a la mujer y promuevan el respeto hacia ellas. No solamente que ellos la respeten, sino que el mensaje que se envía sea también de promover. Y además emitieron los procedimientos de denuncia para casos donde no se cumpla y para reparación de estos casos, incluyendo el tema de la indemnización. Con respecto al aumento significativo de las imágenes que perpetúan la violencia contra las mujeres, es importante hacer referencia a la violencia mediática, que es otra forma de violencia que vivimos las mujeres. Es toda publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipadas a través de cualquier medio masivo de comunicación y que promueven directa o indirectamente, y esto es muy importante, ¿verdad? No es que seas directo, sino que el mensaje puede ir disfrazado de otra cosa, pero lo que está haciendo es promover indirectamente la explotación de las mujeres o sus imágenes, o atente contra su dignidad, así como también la utilización de las mujeres, niñas y adolescentes en mensajes e imágenes pornográficos, legitimando la desigualdad de trato, reproduciendo la desigualdad o generando violencias contra las mujeres. Aquí es muy importante tener en cuenta, como les decía hace un ratito, que los medios de comunicación también educan el papel que juegan en esta materia, ¿verdad? Porque no solo son productores de información en los casos de violencia contra las mujeres, sino que también reproducen esos elementos de violencia, eso sí de tipo simbólico, con respecto al rol del género femenino, o sea, inciden en la producción de una violencia simbólica contra las mujeres, que es perceptible ya sea con la presencia de las mujeres violentándolas o con la ausencia de ellas y de sus imágenes en estos medios. Si no estamos, tampoco existimos, ¿verdad? La violencia simbólica contra las mujeres es la que está construida por mensajes, íconos o signos que transmiten o reproducen relaciones de dominación, desigualdad y discriminación que naturalicen o justifican la subordinación y la violencia contra las mujeres en esta sociedad. Son muchos los mensajes que se transmiten en este tipo de violencia, pero al ser una violencia simbólica no es muy clara. Nosotras mismas, incluso las mujeres, no nos detenemos a ver que eso sea una forma de violencia. Para ir cerrando, particularmente en materia de femicidio, que es el tema que yo trabajo actualmente, es importante hablar respecto a las narrativas femicidas en los medios de comunicación. Estamos encontrando, y yo creo que este año ha sido muy evidente con casos particulares, ¿verdad?, que estas narrativas femicidas nos muestran dos imágenes que son muy graves, muy gravosas. La primera es que nos muestran a las mujeres como vulnerables, sometidas, derrotadas, pero también como mujeres culpables, hablando particularmente de los femicidios. Es impactante ver cómo encontramos titulares, programas específicos hablando de una mujer víctima de femicidio y mostrando que viajaba sola, como si eso ya per se fuera un delito, que tomaba algún tipo de licor y además que no tenía un compañero sentimental estable o que no tenía un compañero sentimental. O mostrándolas también en otras facetas de su vida, que se relacionó con uno o con otro, que consumía algún tipo de licor o droga. Y esto es gravosísimo porque termina culpabilizando a las mujeres. Pero también mostrándolas como vulnerables, sometidas. Recuerdo el caso puntualmente del último femicidio la semana pasada, que un titular decía
su hijo le dijo que dejara a la pareja y nunca lo hizo, culpabilizando otra vez a la mujer y no tomando en cuenta la perspectiva de lo que es la violencia contra las mujeres y la imposibilidad que tenemos muchas para salir de ahí. Y el otro punto muy grave es que presentan a los hombres como enfermos patológicos o como el único acto de violencia que ha tenido, o sea que fue un arrebato de conducta, me volví loco, y así hay muchos titulares, se volvió loco y la mató. Cuando dicen la mató, porque muchos mensajes son la encontraron muerta, ella no se murió, o falleció, ella no falleció, la mataron, y esto es muy importante que el mensaje sea claro en ese sentido. Entonces, se entrevista, y lo decía Andrea ahora, hay que tener mucho cuidado con quién se entrevista, con qué narrativas vamos a mostrar. Se entrevista a un vecino, no, él era una buena persona, él era maravilloso, bueno, era maravilloso, pero mató a su pareja. Esto es muy importante, y también siempre poner la contraparte de personal especializado en violencia que pueda referirse sobre esta situación. Todo esto que estoy mencionando ahorita es importante porque hace parte de la violencia simbólica. Todo esto hace parte de la violencia simbólica y puede traer varias consecuencias. Por un lado, también lo hemos visto este año, todo lo que tiene que ver con la espectacularización del femicidio. Es decir, medios de comunicación que ahora sí presentan el tema, pero hacen de ello un espectáculo, y esto es muy gravoso también. Luego, la presencia en estas narrativas que mencionaba ahorita, de narrativas sociales basadas en juicios de valor, estereotipos de género y cosificación de los cuerpos. Entonces, la acosaron porque iba a vestir, la acosaron. Otro caso de acoso sexual callejero, y la chica iba vestida de tal manera. Esto no hace falta, porque a nosotras las mujeres no nos acosan según vamos vestidas. Eso ya es un mito que ha sido derribado. Luego, otra cosa que hay que tener mucho cuidado es que estas narrativas tienen un efecto negativo en esta reproducción social de imágenes y narrativas que influyen directamente, por ejemplo, en un grupo etario que es la juventud. Están viendo estas formas de violencia y podrían generar la perpetuidad de la misma y hacer mucho más difícil su erradicación. ¿Por qué? Porque estas narrativas que se presentan en los medios de comunicación pueden ser captadas de diferente manera por las personas según su contexto, según su historia, según su construcción y los procesos de deconstrucción que haya logrado realizar. Esto es evidente en el estudio que realizó Janet cuando ella habla de cuáles son las interacciones que realiza la gente con las publicaciones. Y bueno, nosotras desde el INAMU lo hemos visto cuando hay un femicidio, lo que se puede decir respecto a la situación y cómo estamos reproduciendo ahí también otras formas de violencia. Entonces, cada vez que se reproduce una imagen o ese discurso discriminatorio, machista y violento de una mujer víctima de femicidio, esa mujer vuelve a ser asesinada. Cada vez que en un comentario se culpabiliza a la víctima, esa mujer vuelve a ser asesinada. Estamos viendo femicidio tras femicidio de una misma mujer, y eso lo hemos visto muy, muy claramente este año con casos de femicidios. Particularmente hablo del femicidio de Ana Luisa, la anestesióloga, que ha vivido esto, asesinato tras asesinato tras asesinato en los medios de comunicación y en las redes sociales. Por eso, y ya para terminar, nosotras requerimos que los medios de comunicación se conviertan en agentes de cambio en la forma en cómo estamos abordando este tema. Uno, que no reproduzcan más los discursos machistas y violentos. Tienen que preparar a las personas que realizan las notas, que presentan las notas, en lo que decía Andrea aquí en su entrevista, que presentamos, qué imagen mostramos. Que no se perpetúen los estereotipos y los juicios de valor. Que los mensajes que mandamos no sean cómo iba vestida, si estaba casada, si bebía, si viajaba sola, ¿verdad? Y por último, que la narrativa no sea la muerte de la mujer, que no sigamos violentando y victimizándola a ella y a sus familias, que no sea esta narrativa de la muerte de la víctima de femicidio, sino la vida de esta mujer antes de convertirse en una víctima más. Eso era un poco lo que quería abordar el día de hoy. Andrea, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Marcela. Janet, vos has investigado bastante cómo se presentan estas narrativas y cómo se presentan en las noticias la imagen de la mujer.
en varias investigaciones. Me gustaría mucho que pudieras darnos ejemplos, porque es cierto lo que dice Marcela, a veces lo simbólico, digamos, o la violencia estereotipada o la violencia mediática no es tan perceptible, sobre todo cuando hemos estado acostumbrados y acostumbradas a estas narrativas y a recibir estas narrativas constantemente, ¿verdad? Entonces me gustaría mucho que según ese conocimiento que has adquirido y esa experiencia, nos contés casos puntuales. Yo solamente quisiera poner sobre la mesa uno, que es el de Ana Luisa, la anestesióloga. Yo creo, me corrigen ustedes si me equivoco, que nunca había visto una reacción tan enérgica de la sociedad ante un reportaje que hizo un canal 7 en un programa de investigación que se llama 7 días. Cerca de 70,000 personas firmaron una solicitud en contra de cómo el medio presentó esa noticia, poniendo a los abogados defensores en un papel protagónico y revictimizándola a ella. Yo me quedé impresionada para bien, digamos, de ver que la sociedad respondió de una manera tan fuerte y tan clara, ¿verdad? Creo que en otros casos no se responde igual porque no se logra diferenciar tan claramente ese límite entre qué está siendo estereotipado o revictimizando a las mujeres, o estas imágenes que decía Marcela. Entonces, toda tuya la palabra, Janet. Muchísimas gracias, Andrea. Yo me voy a ayudar porque no soy tan organizada como Marcela, entonces les voy a pedir permiso para ayudarme con algunas imágenes. Bueno, uno de los aspectos que yo he venido estudiando en los últimos años, como bien decía Andrea, es este tema, no solo cómo las noticias reproducen la violencia contra las mujeres, sino cómo las mujeres de manera organizada y articulada como sociedad civil organizada, pues confrontamos la violencia, ¿verdad? Yo sí quisiera, a mí siempre me gusta decir que este es un estudio que se hace desde la comunicación. Andrea es comunicadora, al igual que yo, estamos en este barquito, y bueno, y Marcela también lo sabe, muchos de los estudios que se hacen interpelando a los medios de comunicación no necesariamente vienen de personas que hacemos comunicación. Entonces, esto no le quita ningún valor, por supuesto, o sea, no lo quiero decir desde ahí, solo le quiero decir que lo que yo voy a compartir tiene que ver con este del otro lado, ¿verdad? Marcela habla mucho del impacto, ¿verdad? De estos medios, de cómo se construyen, de cómo esos contenidos impactan en nuestra sociedad, y muchos de los estudios van por ahí, pero a veces desde la comunicación podemos contribuir a desilvanar un poco esta historia, y entre los estudios que se hacen desde el derecho, desde la psicología, ¿verdad? Desde la sociología y los de comunicación, más bien podemos como interpelar a los medios como desde todo lado, ¿verdad? Entonces, esta es una interpelación desde la comunicación, ¿verdad? Y como bien decía Marcela, a mí me gusta destacar siempre que vivimos en una cultura patriarcal que, como se ve en la imagen, silencia a las mujeres y cierra los ojos de los hombres, ¿verdad? Es una cultura donde la desigualdad basada por la diferencia sexual es ley, y es el centro de todo trato diferenciado y de toda subordinación. Y en ese contexto se manejan los medios de comunicación, al igual que otras instituciones, ¿verdad? Los medios son constructores de opinión pública, pero a la vez las personas que trabajan en los medios, las personas que formamos a las futuras y futuros profesionales, ¿verdad? La fuente, ¿verdad?, que es experta, o la fuente técnica que se usa en la construcción de las noticias, forma parte de esta misma cultura, ¿verdad? Todos y todas formamos parte de esta cultura, pero de manera diferenciada, ¿verdad? Esta patriarcal que nos enseña, entre comillas, y naturaliza y normaliza la subordinación de las mujeres, ¿verdad? O sea, el trato diferenciado. Entonces, cuando vamos a hablar de cómo los medios de comunicación construyen estas historias, incluso para entender por qué lo hacen, hay que entender esta cultura. Los medios no construyen noticias en el vacío, los medios le están hablando a un tipo de audiencia, ¿verdad? Y eso también lo vamos a ver más adelante.
un poquito los números, ¿verdad? El Monitoreo Global de Medios 2015, que es una experiencia desarrollada por sociedad civil, en la cual se hace un monitoreo en más de 100 países acerca de cómo se comportan los medios de comunicación en materia de representación de las mujeres. Dicen en primer lugar que a nivel global, y esto aplica para Costa Rica también, las mujeres aparecemos en un 25% de las noticias, ¿verdad? Entonces, de un 100% de noticias analizadas en un día X del año, los hombres aparecen un 75% en las noticias y las mujeres un 25%. Primer desbalance, ¿verdad? Que reproduce violencia simbólica, como bien decía Marcela, pero que está en un marco cultural de invisibilización de las mujeres. Segundo, de ese 25%, de ese cuartito del pastel, el 85% de las veces las mujeres aparecemos como víctimas, ¿verdad? Y cuando somos representadas como expertas o en la función política o como deportistas, ¿verdad? O como profesionales de cualquiera de las áreas, hay una alta tendencia a la reproducción de estereotipos de género. Con este tipo de preguntas como, ¿qué tuvo que sacrificar usted para estar aquí? ¿Verdad? La hemos escuchado. ¿Cómo concilia usted el hogar y la profesión? Preguntas que también hemos escuchado, ¿verdad? ¿Cómo le va siendo la primera mujer que hizo tal cosa? Entonces hay una tensión, una primera tensión entre la visibilización de las mujeres que logran hitos históricos y la reproducción de estereotipos en esta visibilización. Ahora, un poquito a propósito de lo que comentaba Andrea de los casos de femicidio, de lo que comentaba Marcela también. Cuando aparecemos como víctimas, ¿víctimas de qué? ¿Verdad? ¿De qué somos víctimas las mujeres según los medios de comunicación? Bueno, pues en primer lugar, la mayor representación la tienen las noticias sobre femicidio. En la segunda, este es un estudio, perdón, no lo dije antes, pero este es un estudio realizado durante el año 2019 y que fue hecho para el segundo informe de la libertad de expresión desarrollado por el Programa de Libertad de Expresión de la Universidad de Costa Rica y el Centro de Investigación en Comunicación. Y yo siempre digo que estos resultados de 2018 marcan otro hito, ¿verdad? Y es que yo llevo analizando este tema para como unos 10 añitos y por primera vez en el 2018 aparece, como ustedes pueden ver, la violencia política contra las mujeres como un tema de la agenda mediática, ¿verdad? Y esto tiene que ver evidentemente con las elecciones de 2018 y con la presencia ¿verdad? Casi paritario en la Asamblea Legislativa y con la composición de un ejecutivo paritario en el 2018. Entonces, aquí tenemos un tema, ¿verdad? Mayor presencia pública, mayor violencia mediática y mayor violencia política. Este es un temazo, como le dicen por ahí. Y en tercer lugar, la violencia física ocurrida en el espacio doméstico y en el espacio público, ¿verdad? Entonces, de esto hablan los medios, como bien decía Marcela. A pesar de que las llamadas al 911 denunciando violencia son miles cada año y en los medios de comunicación se habla mucho más del femicidio como forma extrema de violencia contra las mujeres que de otras formas de violencia que vivimos las mujeres quizás más cotidianamente y que pueden ser invisibles pero a veces no tanto, ¿verdad? ¿Qué pasa? Cuando se hablan de violencia contra las mujeres, en los casos de femicidio, en los casos de violencia política y en los casos de violencia física en el espacio doméstico público, ¿sobre quién gira la noticia? Sobre el agresor. ¿Por qué? Porque aquí viene la parte comunicadora. ¿Por qué? Porque hay un canon narrativo del periodismo en el cual se centra la historia en el agente. ¿Quién es el agente de la violencia? El agresor, ¿verdad? Según este canon, quizás podemos discutir en otro momento y yo creo que es importante y es hora de construir otros cánones narrativos que nos permitan construir la historia no solo desde la perspectiva de las víctimas, porque eso puede revictimizar, sino desde la perspectiva de las mujeres como sujetos y de la agencia de las mujeres para enfrentar y resistir la violencia, ¿verdad? Entonces es una historia que no se puede centrar en la relación víctima-agresor, que es lo que pasa con las noticias de femicidio, con las noticias de violencia, incluso con las noticias de violencia política. ¿Quién dijo? ¿A quién le dijo? ¿Quién hizo? ¿Verdad? ¿Quién asesinó? ¿Verdad? ¿Dónde estaba? ¿Verdad? ¿Qué arma usó?
Todas estas características que tienen una noción en la que, volvemos, que reproduce esta desigualdad de género, en la que el hombre es agente y la mujer es recipiente, ¿verdad? Pues contribuye a reproducir los estereotipos de género y contribuye a la reproducción de la violencia contra las mujeres mediante la normalización de la violencia y la naturalización de la violencia, ¿verdad? Ahora, ¿por qué sucede esto? Bueno, pues porque cuando las noticias se centran en actos violentos contra las mujeres, esto significa que en términos concretos, por lo general, estas noticias centradas en el hecho violento, en el hecho delictivo, se construyen bajo las normas de las noticias de sucesos judiciales. Por tanto, eso explica por qué nos centramos en el agresor, eso explica además por qué siempre vamos a la narración de un hecho aislado de violencia, ¿verdad? Generalmente violencia física, ¿verdad? O violencia explícita, ¿verdad? Vamos a la descripción de estos hechos de violencia, y estos hechos de violencia, aunque pasan todos los días, porque todos los días tenemos noticias que hablan sobre la violencia contra las mujeres, aparecen como hechos aislados. Entonces la violencia contra las mujeres es vista como algo casual, que sucede todos los días, como algo casuístico, ¿verdad? Como causa-efecto, pasó, y no como una violencia sistémica. Y por tanto no se ve la relación entre el femicidio, entre la violencia física en el espacio doméstico con otras formas de violencia, como pueden ser la violencia patrimonial, la violencia psicológica, ¿verdad? Que son formas de violencia que por lo general están en ese ciclo de la violencia, ¿verdad? Que termina en violencia física o en femicidio como forma extrema de violencia, ¿verdad? ¿Cuál es el otro punto importante con las noticias de sucesos y judiciales? Las noticias de sucesos y judiciales sucede el hecho, la verdad, el periodista, la periodista, según lo que yo he ido viendo en estos años, generalmente son periodistas hombres. Esto no marca la diferencia en la narrativa porque hay una estructura muy clara previa, pero bueno, si quiero decirlo, pues probablemente tiene que ver con un tema de disponibilidad, ¿verdad? El hecho delictivo sucede en cualquier momento, ¿verdad? En las noticias de sucesos, las principales fuentes son fuentes oficiales. OIJ, Cruz Roja, ¿verdad? Ministerio Público. Entonces, estas fuentes oficiales vinculadas con el hecho delictivo también construyen el discurso de violencia contra las mujeres. Entonces, ¿cómo se habla la violencia contra las mujeres? Es algo que pasa en los medios, pero no solamente tiene que ver con lo que escribió el periodista o la periodista. Tiene que ver con la fuente que se usa, tiene que ver con las capacitaciones que reciben las fuentes también y con la sensibilidad de género que tienen las fuentes, ¿verdad? Entonces, esto es importante. La voz fundamental la van a tener las fuentes oficiales y también los testigos comunitarios, ¿verdad? En el espacio comunitario también hay una voz. Las mujeres víctimas, las mujeres que luchan por la prevención de la violencia contra otras mujeres, las organizaciones con perspectiva de derechos humanos, incluso las instituciones públicas encargadas de erradicar la violencia contra las mujeres, no tienen voz en este formato de noticias. Entonces aquí tenemos un silenciamiento, una vez más, de la agencia de las mujeres y del trabajo de las mujeres. Otro tema importante, ¿verdad?, es que, como yo les decía, entonces las mujeres que trabajan por la erradicación de la violencia contra las mujeres, las instituciones públicas, las organizaciones no gubernamentales, quedan fuera de la narrativa mediática, ¿verdad? Entonces, lo que queda es la víctima aislada. Entonces, y se invisibiliza también pues la agencia de las organizaciones sociales de mujeres y la agencia comunitaria también, ¿verdad? No solo el papel de la comunidad en la reproducción de estereotipos de género cuando hablamos de las víctimas, sino también se invisibiliza y se silencia esos espacios en los que la comunidad protege a las mujeres o lucha de manera cotidiana y silenciosa, por llamarlo de alguna manera, por los derechos contra las mujeres.
Y las mujeres como agentes de cambio o como agentes de transformación social aparecemos solo en fechas pues específicas como el 8 de marzo, el 25 de noviembre, o en torno a debates públicos como puede ser la ley de acoso callejero o la norma técnica, ¿verdad? de aborto terapéutico. Entonces, este es un poco lo que están diciendo los medios. Ahora vamos a ver qué discusión se genera en torno a lo que dicen los medios, ¿verdad? Este es el mismo estudio, datos 2018. Estos son comentarios en Facebook, ¿verdad? A partir de la lectura de noticias sobre violencia contra las mujeres de los periódicos La Nación y CR Hoy. Como pueden ver, número 1, aprendizaje, la gente sí habla, la gente sí comenta, la gente sí discute, ¿verdad? Ahora, ¿qué discute la gente? Y la gente cuando discute hay una cierta paridad en la representación, ¿verdad? De esta discusión. Hombres y mujeres discuten, ¿verdad? Sobre violencia contra las mujeres en las redes sociales. Entonces no es un tema invisibilizado, es un tema que está, es un tema que se discute. A ver, ¿cómo lo discutimos? Bueno, pues en el estudio yo encontré 3 grupos globales de comentarios, ¿verdad? Ustedes pueden ver este mayor grupo de comentarios que yo le denomino crítico partidario. Estos son unos comentarios, ahora les voy a explicar mejor, los comentarios que denuncian el abordaje mediático y al que yo le llamo tipos de comentarios que defienden los derechos de las mujeres a vivir una vida sin violencia, y los terceros pues son estos comentarios a los que yo les denomino antiderechos, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las características de este tipo de comentarios? Y quizás ustedes, si son lectores de noticias en redes sociales y si son lectores y lectoras de comentarios, pues puedan ir confrontando su experiencia con este hallazgo, ¿verdad? Pues los comentarios hacen poca referencia a las noticias de violencia contra las mujeres y sus contenidos. Son comentarios que tienen una agenda política propia del usuario o la usuaria, ¿verdad? Y que van a una confrontación directa, pues, con el gobierno, por lo general, ¿verdad? O a destacar la labor del gobierno. Pero, ¿de qué hablan? De cualquier otra cosa menos de la violencia contra las mujeres. Y vean el porcentaje. Segundo, este perfil de defensa de los derechos humanos de las mujeres, pues nada, es un perfil que por lo general interpela a los medios de comunicación, ¿verdad? Cuando hay una mala cobertura, y aquí retomo lo de Andrea y la activación ciudadana, ¿verdad? En el caso de la cobertura de 7 días, ¿verdad? Este perfil está presente, este perfil interpela a los medios de comunicación con un discurso de derechos humanos, con un discurso que hace referencia a la normativa nacional e internacional y que exige y demanda 3 cosas. Bueno, pues el acceso a la información, el acceso a la representación y el acceso al discurso o a los contenidos, ¿verdad? Acceso a la representación tiene que ver con el derecho de las mujeres a ser representadas sin estereotipos y sin violencia, y el tercero tiene que ver con el derecho de las mujeres a aparecer como actores dentro de las noticias, ¿verdad? Y el tercero es un perfil que discute el avance de los derechos de las mujeres, ¿verdad? Que lo confronta utilizando discursos tradicionalistas, ¿verdad? Este es un perfil de personas conservadoras, algunas religiosas, no todas religiosas, pero hay un contenido religioso, ¿verdad? Y hay una evaluación moral de la víctima, ¿verdad? Y hay una naturalización de la violencia contra las mujeres, ¿verdad? ¿Qué pasa con todo esto, verdad? ¿Qué pasa? Tenemos una discusión o tenemos una construcción mediática y tenemos una discusión pública en torno a estos temas que permite hilvanar eso que llamamos opinión pública y construir un sentido en torno a lo que es la violencia contra las mujeres, ¿verdad? No solo aprendemos qué es la violencia contra las mujeres de los medios de comunicación, ¿verdad? La vida cotidiana nos enseña a las mujeres y a los hombres cómo se reproduce la desigualdad, cómo se expresa, pero los medios de comunicación tienen el poder de presentarnos, ¿verdad? Esa experiencia, ¿verdad? De manera cotidiana y presentarnos una experiencia a una audiencia, ¿verdad?
digamos, mucho más amplia. Estamos hablando de que CR hoy tiene 1.000.000 y tanto de seguidores y seguidoras en Facebook, y La Nación un poco menos. Entonces estamos hablando de una audiencia que está en algún momento expuesta a este tipo de noticias, y estamos hablando también de una audiencia que discute este tema, pero en cuáles términos lo hace, ¿verdad? Entonces, quizás a manera de conclusiones y también haciendo un llamado, ¿verdad?, a la discusión y al papel que jugamos la academia, la política pública y las industrias de comunicación en este tema, pues nada, reconocer, no es que haga falta mucho reconocer, pero reconocer el importante rol que tienen los medios en la construcción de opinión pública, ¿verdad? Que eso sigue, ¿verdad? Siendo así, y las redes sociales son un ejemplo, ¿verdad? Y cómo se mantiene la tensión entre la visibilización de la violencia, o sea, la presentación de la violencia, y la representación estereotipada de la violencia. Entonces, ¿se habla de violencia en los medios de comunicación? Sí, por supuesto que sí. Ese hablar, narrar de qué manera ocurre, estereotipa y normaliza la violencia contra las mujeres, ¿verdad? Desde la cobertura mediática se siguen ocultando otros tipos de violencia que no pasan por el femicidio como violencia extrema, por la violencia simbólica o la violencia patrimonial o psicológica. Desde el abordaje mediático se sigue mostrando desconocimiento de los tipos de violencia, a pesar de que están en la normativa nacional e internacional, ¿verdad? Yo creo que ha sido un gran avance en los últimos años que hablemos ya de femicidio, ¿verdad?, y no de crimen pasional. Yo creo que en los últimos años eso ha sido un avance, pero falta mucho por andar, ¿verdad? Y yo creo también que hablar de violencia política en los medios de comunicación, así tal cual, es importante, pero también es importante que los medios no ejerzan violencia mediática contra las mujeres en la política, ¿verdad? Y por último, los medios analizados siguen reproduciendo representación de roles de géneros estereotipados, ¿verdad?, que ubican a las mujeres en condiciones de vulnerabilidad y desigualdad. Esto aplica tanto para las noticias de femicidio como las de violencia física y política. Y la representación de la violencia contra las mujeres valida las preconcepciones en torno a los derechos de las mujeres en ciertos grupos conservadores, solo confrontada por aquellos sectores que entienden la violencia contra las mujeres no como un hecho aislado, sino como un problema social y sistémico, ¿verdad? Entonces, ya para ir cerrando, sí, todavía hay mucho que recorrer y mucho que trabajar en una cobertura con perspectiva de derechos humanos de las mujeres acerca de qué hacemos las mujeres en nuestra sociedad. Y en el caso específico de la violencia, sí se está estableciendo una disputa de significados, ¿verdad?, por parte de las audiencias a partir de la publicación de las noticias, y esta disputa nos está mostrando, como siempre, pero nunca está de más decirlo, que esta sociedad es diversa, ¿verdad?, y que los sentidos se construyen en esta discusión. 3, los medios de comunicación tienen que promover, como parte de la libertad de expresión, una discusión pública en el marco de los derechos humanos, en el marco del respeto, ¿verdad?, a la diversidad, pero también en el marco de los derechos de las mujeres a vivir una vida sin violencia. Yo lo dejo por acá para poder seguir conversando. Muchas gracias, Janet. Muchas gracias. Quisiera hacerte tenemos varias preguntas y vamos a tratar de abordar todas las que podamos en el tiempo que tenemos. Quisiera hacerte una repregunta, Janet, que tiene que ver con los comentarios en las noticias en el Facebook. Podríamos decir que hay una vinculación directa entre el abordaje que se le da a la noticia de parte del medio y el enfoque de los comentarios en la misma noticia. Es decir, el punto es este: si el enfoque es revictimizador o estereotipado o que violenta, etcétera, etcétera, podemos decir que en los comentarios esto se refleja en mayor o menor medida. En los comentarios obviamente de las publicaciones en redes sociales, ¿verdad? Tal vez como una respuesta rápida porque para ir avanzando en otras preguntitas.
Claro, sí, bueno, depende. En estos comentarios críticos partidarios, no, porque la noticia no es el tema. El tema es el ataque directo o la defensa directa de los políticos, del gobierno, etcétera, ¿verdad? Pero sí hay una tendencia, por ejemplo, a comentar con base a los titulares. Entonces, si tenemos un titular como hace unos días, hace unos meses, madre se va de fiesta y abuelo viola a nieta, ¿verdad? Un titular de eso, la gente tiende a discutir con el titular, ahí vos tenés ya, por ahí ya se va la discusión, ¿verdad? Entonces tenés este perfil que es de defensa de los derechos humanos de las mujeres y que le va a decir al medio, eso no es un titular, por favor, ¿verdad? ¿Dónde o está el que te va a decir, claro, se fue de juerga, y entonces hay una culpabilización de la violencia contra las mujeres, ¿verdad? Una culpabilización de las mujeres por la violencia, en este caso ocurrida contra una niña. Entonces, sí, más que nada el titular jala y marca la discusión. Entonces, si el titular se hace no con una perspectiva de derechos, sino con una perspectiva que reproduce estereotipos, pues la discusión se va a ir por ahí. Sí, lo quería enmarcar porque creo que como periodistas debemos asumir la responsabilidad de lo que nuestras publicaciones generan en la sociedad, ¿verdad? Nada más iba a agregar un dato que es todavía más desalentador. Janet mencionó el Observatorio de las Mujeres en los Medios del 2015 y nos decía que solo aparecemos en un 25% de las noticias. Ahora, ese observatorio, de ese 25%, la mayoría de las mujeres aparecemos como estudiantes o como amas de casa que llegaron a consultarnos ahí, cómo era el vecino, no, era muy buena gente, todo esto que decía Janet. Es decir, de ese 25%, nosotras no somos protagonistas, no somos especialistas, no somos entrevistadas con conocimiento, sino que se reproduce una imagen nuestra de que somos amas de casa o estudiantes en la mayoría de los casos. Entonces, aquí va una pregunta para Marcela. ¿Cómo podemos hacer que los medios de comunicación promuevan los derechos humanos de las mujeres sin caer en una cosificación, sin caer en una estereotipación? O sea, ¿cuál sería esa forma, digamos, que ustedes han determinado desde el INAMU o vos desde tu experiencia? Janet hacía referencia a una cosa muy importante, Andrea, y es que somos el resultado de la construcción social, ¿verdad? Y esta es una sociedad machista y patriarcal. Aquí no hay discusión alguna y eso lo tenemos muy claro. Y de esa manera es que se construyen los mensajes que vemos a través de los medios de comunicación. Entonces aquí necesitamos que el cambio sea cultural. Necesitamos avanzar como país en una transformación de la forma en que nos construimos y que aceptamos la feminidad y la masculinidad. Por eso nosotras desde el INAMU, con la Política Nacional de Atención y Prevención de la Violencia, particularmente el eje que estamos trabajando con ustedes, con el colegio, el eje 1, que es el cambio cultural, y el eje 2, que es la construcción de masculinidades respetuosas y que se conviertan en agentes de cambio en temas de violencia contra las mujeres, es muy importante. Es decir, necesitamos trabajar con las nuevas generaciones para que se construyan evidenciando que esas formas de comunicación son violentas, ¿verdad? Reproducen estereotipos, mitos, naturalizan la violencia, por un lado. Y por el otro, yo creo que con el trabajo que vamos a empezar a hacer, o que ya empezamos a hacer con el convenio que tenemos juntos, podemos avanzar en eso, ¿verdad? En capacitación. Si la gente no conoce cuáles son los derechos humanos de las mujeres y las obligaciones, porque muchas veces hablamos de que, bueno, sí, yo lo conozco, pero no me interesa, pero además es obligación. Las convenciones lo dicen y obligan al Estado a poner la mano en los medios de comunicación y a caminar hacia el abordaje que se les tiene que dar a los medios. Y en ese sentido hay que seguir caminando para contar con una ley correcta, ¿verdad? Una ley en esta materia que ponga las reglas claras de cómo debe ser el trabajo, el abordaje y las presentaciones que se realizan a través de los medios de comunicación. Muchas gracias, Marcela. Hace un tiempo en la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica, la cantidad de
estudiantes mujeres era muy, muy similar a la cantidad de estudiantes hombres. Es decir, tenemos igualdad en la cantidad de periodistas, mujeres y hombres, pero un abordaje en ambos casos que, como ustedes han dicho, revictimiza, continúa la discriminación o perpetúa la violencia. Janet, vos como docente, investigadora, ¿crees que es un asunto, como bien decía Marcela, de cambio cultural, pero además de formación de las personas que se egresan de las carreras de comunicación y periodismo? ¿Por ahí va la cosa? Sí, hay una responsabilidad como parte del paquete de responsabilidades, hay una responsabilidad que asume la academia o aquellas otras instancias, ¿verdad? De formación profesional de comunicadoras, comunicadores y periodistas de manera específica. Y lo primero que se necesita es una currícula donde se visibilice el aporte de las mujeres en la comunicación, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos currículas con antologías paritarias? Primer reto. Segundo reto, cómo los cursos como comunicación inclusiva, comunicación y derechos humanos, que son cursos que se imparten por ejemplo, en la Escuela de Comunicación de la UCR, contribuyen también a un ejercicio periodístico responsable y con perspectiva de derechos humanos, respetuoso, ¿verdad?, de la libertad de expresión y también respetuoso de los derechos humanos y entendiendo también cómo representar a los grupos vulnerables o vulnerabilizados. Entonces sí, hay mucho trabajo que hacer desde mucho lado, pero yo creo que tanto la política pública como la academia, como el ejercicio periodístico pueden modificarse de manera articulada. Nos preguntan en el Facebook, Mar P. Porras, ¿hay alguna iniciativa para informar sobre los feminicidios en Costa Rica con perspectiva de derechos humanos? ¿Conocen ustedes alguna iniciativa en ese sentido? Está el Observatorio de Violencia de Género y Violencia contra las Mujeres del Poder Judicial, que es una muy buena iniciativa y que además está pensada, por ejemplo, en la organización de los contenidos, está pensada para si vos sos periodista o investigadora o una mujer o una persona que necesita pues saber a dónde recurrir en materia de violencia de género contra las mujeres. Ese sería como un caso. Hay otras iniciativas de capacitación más que nada, pero por lo menos de manejo de datos yo señalaría el observatorio. Sí, también, bueno, es importante aquí mencionar que el observatorio hace parte de la Subcomisión Nacional de Prevención de Femicidios y los datos que presenta el observatorio son los datos oficiales de la subcomisión. Esto es muy importante, ¿verdad?, por el manejo de esta información. Pero también desde la Comisión de Seguimiento del Sistema Nacional de Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres, donde participan 22 instituciones, hay una cosa muy importante de decir aquí, y es que el tema de violencia contra las mujeres no solamente le compete al INAMU, el tema de la violencia contra las mujeres hace parte de un sistema nacional que está integrado por 22 instituciones diversas, Ministerio de Salud, Caja, Poder Judicial, universidades, muchas instituciones, 22. Desde ahí hemos visto precisamente por los hechos ocurridos y lo que ya hemos conversado hoy frente a algunos femicidios, ha surgido la necesidad de hacer una campaña de comunicación desde todas las instituciones para abordar el tema de femicidios. Estamos trabajando en eso, esperamos que bueno, ya se nos fue el año, pero que seguramente a partir del año entrante sí podamos empezar con una campaña que cambie la imagen que estamos manejando actualmente a nivel nacional respecto a los femicidios. Entonces sí es un tema que se está trabajando y que esperamos que se sigan uniendo actores estratégicos para poder posicionar este tema a través de las redes sociales, que será el medio que creo que se va a utilizar. Sí, hay Andrea, sí, adelante. Sí, adelante. Rapidito, quizás como también reconocer el trabajo, por ejemplo, del Observatorio de la Imagen de la Mujer en la Publicidad, que es un espacio de denuncia del CIEM, ¿verdad?, de la Universidad de Costa Rica, que es un espacio donde la ciudadanía puede activarse y hacer denuncias respecto del uso de la imagen estereotipada o violenta de las mujeres en la publicidad, ¿verdad? Entonces, si hay iniciativas, yo creo que desde la política pública y también desde la sociedad civil, para construir digamos, otro entorno, ¿verdad?, para las mujeres.
Sí, gracias a ambas. Es muy importante porque además, bueno, yo soy una convencida de que cuando la sociedad realmente se concientiza y empuja o presiona un tema, realmente se logran cambios sociales importantes. Por eso poníamos antes el ejemplo de este reportaje de Canal 7, donde la gente hizo una presión, digamos, y creo que cuando la sociedad hace ese tipo de acciones o presiona para que en contra de la pesca de arrastre o en contra de, ¿verdad?, los temas que más les atañen o le ponen interés a esos temas, se logran cambios importantes. Entonces, me parece que desde la academia es como, digamos, un punto medular, pero también, no sé, deberíamos alcanzar espacios donde la sociedad vaya entendiendo que ese abordaje no es correcto y este otro abordaje sí es correcto, ¿verdad? Es decir, me refiero más como a la sociedad en general, ¿verdad? Hay muchas opiniones en las redes, dice Sandrita Enríquez, los medios de comunicación muestran videos musicales que normalizan comportamientos sexistas. Dice Marianela Vargas, es un tema fundamental y debe haber un compromiso de los medios para manejar el tema de la violencia con otro enfoque que no reproduzca el machismo. Dice Manuel Vázquez, la violencia contra las mujeres es una de las violaciones de los derechos humanos más graves, extendidas, arraigadas y soportadas en todos los ámbitos, en el hogar, la vía pública, instituciones de la comunidad y también en la política. Evidentemente es un tema que genera comentarios, como decía Janet en su presentación. Quisiera que hablemos un poquitito corto sobre cómo lograr que los medios trabajen con esa conciencia, cómo lograr. El otro día tenía una discusión con un adolescente y me decía, bueno, es que solo mataron 10 mujeres o 11 mujeres este año, ¿verdad? Yo le explicaba que hay un subregistro también, ¿verdad? Que nos marca la ley, donde se considera femicidio cuando la relación se dio entre una pareja o expareja y no se registran otros datos. Pero entonces, ¿cómo llegarle a ese discurso que dice, no, pero matan a un montón más de hombres que de mujeres? En realidad, esto no es ni una pandemia, ni, ¿verdad? Es algo de la sociedad. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué hay que hacer un enfoque fuerte sobre el respeto a los derechos humanos de las mujeres? ¿Qué es lo que se diferencia en el caso de la violencia contra las mujeres que no se da en otros tipos de violencia? Para plantearlo de una manera general. Para cualquiera de las dos que quiera aportar. Sí, eso es un tema recurrente y recurrente hacia nosotras las compañeras del INAMU, que además también somos víctimas de agresión a través de las redes sociales. Ustedes lo han visto, las feminazis, ¿verdad? Y todo lo demás. Esto es un tema muy importante porque la violencia contra las mujeres es específica y es diferenciada y parte y surge de la condición de género. Un elemento importante que podríamos referir aquí es el tema del acoso sexual callejero. No mentimos cuando decimos que el acoso sexual callejero lo viven hombres y mujeres. Sin embargo, el porcentaje es evidentemente muchísimo más alto en las mujeres, pero no solamente es eso, sino es el efecto, el impacto que causa en la vida de las mujeres. Ahí es donde está la diferencia. Ahí es un ejemplo que uso para que la gente pueda entenderlo. A los hombres, según las estadísticas, de hecho, la estadística la hizo la Escuela de Publicidad la Escuela de Estadística de la UCR en el 2015 y marca el tema de qué sentimientos le experimentan hombres y mujeres cuando viven el acoso sexual callejero. Y un porcentaje muy alto de hombres decía sorpresa, ¿verdad? Alegría. Nada, no le genera nada. Pero si vemos los datos de las mujeres, hay un impacto terrible en la percepción de seguridad que tenemos las mujeres con el acoso sexual callejero. ¿Por qué? Porque si bien a los hombres les puede gustar o no gustar, molestar, a las mujeres un acoso sexual callejero puede ser un indicativo de un posible delito sexual más grave. Una violación e incluso femicidios. Hay femicidios que empezaron como un acoso callejero. Los hombres nunca tienen temor de eso porque no los van a matar por ser hombres. A las mujeres nos matan por ser mujeres, pero a los hombres no. Y aquí
es importante que se entienda que el efecto que causa perjudica la forma como nos vestimos. Entonces muchas mujeres hacemos cambios en nuestra vida, en cómo nos vestimos, en nuestras rutas de camino, en no salir solas. Hemos aprendido a crear estrategias de protección entre nosotras mismas, le tomamos la foto al transporte en que nos vamos, ¿verdad? Para que nuestras amigas nos den seguimiento. El hecho de ir al baño juntas, que siempre ha sido un tema de risa y de burla, realmente es una acción de protección entre nosotras mismas. Y así mismo ocurre con el femicidio. Las mujeres y los hombres nos matan en nuestra sociedad por robos, por hurtos. Hay un aumento muy amplio en la muerte de hombres y mujeres en temas de crimen organizado por participar o no participar, pero que se ven inmersos en un asesinato. Pero a los hombres no los matan por ser hombres. A los hombres no los mata una mujer que cree que ella es la dueña de su vida y de su cuerpo y que decide lo que ella pueda o no pueda hacer. A las mujeres sí nos matan por eso. Nos matan por odio, nos matan porque no cumplimos con los roles establecidos para las mujeres. Entonces, como viajamos solas, somos libres, tenemos una vida diferente a la establecida en la sociedad patriarcal, también por eso nos matan, y a los hombres no. Eso es un poco... Andrea, quizás yo nada más como muy cortito decir que si estamos discutiendo primeramente sobre el femicidio es porque lo que más se representa en las noticias como forma de violencia son los femicidios, pero también se invisibilizan muchas formas de violencia, ¿verdad? O sea, y es muy bueno que se haya tematizado, por ejemplo, de la manera que se ha hecho el acoso callejero o la violencia obstétrica, que en su momento, ¿verdad? El año pasado también fue un tema mediático y un tema social bastante álgido, y eso está bien, pero más allá de los hitos, necesitamos que la violencia contra las mujeres en todos sus aspectos, ¿verdad? Sea representada y sea discutida sin estereotipos, ¿verdad? Eso por una parte. Y en segundo lugar, los femicidios no son un tema, o sea, el lugar de los femicidios en la agenda mediática no se basa a lo cuantitativo, no es un tema cuantitativo, es un tema social, es un tema de que el femicidio debe ser visto como esa forma extrema de violencia contra las mujeres, pero que detrás de esa forma extrema de violencia han ocurrido, ¿verdad? Muchas formas de violencia, ¿verdad? Por ejemplo, la brecha salarial tiene que ver con esto, el acceso diferenciado de mujeres a los empleos, ¿verdad? También tiene que ver con esto. No podemos ver la violencia de pareja o expareja o el femicidio como forma extrema de violencia aislada de las otras formas de violencia, y necesitamos como sociedad discutir eso. Entonces, en ese sentido y en ese encuadre, pues el femicidio también tiene que ser entendido como eso, no como algo que pasa, que era lo que yo decía, es algo que puede pasar 4 veces en un mes, 5 veces en un mes, pero siempre lo vemos como el caso aislado de un sujeto A que agredió a una mujer, ¿verdad? Entonces, a pesar de que el patrón es el mismo, básicamente es alguien que considera que la mujer es su propiedad, siempre se ha explicado de manera aislada y sin vínculo y sin relación. Se cuentan los datos, pero no se explica el sistema que hace que eso sea posible, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es un llamado también a la cobertura mediática y a los medios de comunicación y a las escuelas y a la educación y a todo, para que hablemos de estos temas en este sitio. Gracias a ambas. Jugando de abogada del diablo, las noticias sobre femicidios son las noticias que venden, son las noticias que generan audiencia, son las noticias que generan rating, ¿verdad? Eso, ¿cómo combatirlo? ¿Cómo combatimos eso? Es decir, hay una realidad que es, el femicidio aparece en los medios porque es una noticia que jala audiencias, ¿verdad? Sabemos que los medios estamos publicando y vamos midiendo las audiencias que tenemos. El caso de Alison, uno de los últimos femicidios, muy desgarrador, muy tremendo, causó, creo, un impacto social importantísimo en nuestra sociedad en general. Creo que tuvo una cobertura mediática muy grande porque el tema alcanzó, digamos, un rating importante también. Es decir, se le fue dando continuidad porque no aparecía el cuerpo, porque encontraron al tipo, porque, es decir, como una narrativa que forma parte de lo noticioso
que vende en las noticias. Y es muy triste, pero es así. ¿Cómo logramos, cómo combatimos y presentamos el tema de las múltiples violencias, como ustedes bien lo han explicado en los medios de comunicación, tomando en consideración que los medios también necesitan hacer que esas noticias se muevan en redes, en los canales de televisión, etcétera? Eso lo pongo como periodista intentando ponerme los zapatos del otro lado, de quienes hacemos la comunicación o quienes hacemos el periodismo, ¿verdad? ¿Cómo plantear eso? No sé si tienen alguna idea, algo que le pueda ayudar a los colegas a plantearlo distinto. Pues para mí es fundamental las mujeres como fuente, ¿verdad? O sea, tomar en cuenta la voz de las mujeres organizadas, la voz de las instituciones responsables de prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, ¿verdad? Si es algo de sucesos, tiene que ser rápido. Yo entiendo, ¿verdad?, la dinámica de producción de las noticias de sucesos, pero cuando le des continuidad, o sea, puedes tener la primera noticia, pero cuando le des continuidad, busca otras voces, busca voces que hablen desde la perspectiva de los derechos humanos de las mujeres. Y como yo decía, también es súper importante que las fuentes oficiales estén capacitadas, ¿verdad? Porque si la fuente tiene un discurso de perspectiva de derechos humanos de las mujeres, eso marca también el discurso mediático, no es solo una cuestión periodística, es una responsabilidad de todos y todas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo trabajamos eso, ¿verdad? La manera de marcar la noticia, aunque sea un femicidio, aunque estás narrando la violencia explícita extrema de ese momento, ubícalo en un contexto de violencia, ubica esa violencia específica en un contexto de otras formas de violencia. Y no, yo creo que hay un peligro en decir, como decía Marcela al inicio, es que se volvió loco y la mató. No se volvió loco. O sea, no se volvió loco en ese momento, se volvió loco por años, ¿verdad? Entre comillas, y no se vuelve loco. Hay una agresión por años. Entonces, en los casos en los que hay relación de pareja, ¿verdad? Como un titular, el hijo le dijo que lo dejara y no lo dejó. No, el agresor la agredió por años, ¿verdad? Entonces hay un tema de cómo enmarcamos la noticia que va a dirigir la discusión por un camino, va a contribuir a que la discusión pública vaya por otro camino y a la vez va a contribuir a visibilizar esas otras formas de violencia que están silenciadas en la agenda mediática. Totalmente de acuerdo con lo que plantea Janet. Ahora que ella presentaba su tema, me acordaba precisamente de eso, cómo las fuentes oficiales están enmarcadas dentro del machismo y el patriarcalismo que tenemos en la sociedad. Y un caso que realmente fue indignante este año fue el abordaje que el director del OIJ le dio a la muerte violenta de Luani, que aún no han sido calificadas como femicidio, desde sus propias perspectivas estereotipadas y su propio machismo, como en vez de presentar el perfil del victimario, presenta el perfil de la víctima para justificar la inacción de la institución. Entonces sí es muy importante determinar cuáles son esas fuentes y si la fuente, no podemos asegurar que haya capacitación, porque yo soy testiga, porque trabajé en el Poder Judicial, de la capacitación que se realiza ahí, pero no permea a todo el mundo, ¿verdad? Entonces, que esa fuente que se presente tenga una contrafuente, es decir, que haya una contraparte que pueda poner en dimensión lo que está diciendo esta fuente oficial que tal vez no tenga el conocimiento. Y eso mismo que refería Janet, ¿verdad? La importancia de enmarcar toda la violencia. Los femicidios no nacen de un día para otro. No es que el tema de la ¿cómo se llama? Patologización. Patologización, exactamente, del victimario, de no mostrarlo como que se enloqueció en ese momento, que tuvo un ataque. No, es que hay historias de años y años de violencia, de distintas violencias, y también es muy importante que los medios de comunicación y el periodista y la periodista como tal entiendan el continuo de la violencia, cómo las mujeres desde que nacemos atravesamos diversas formas de violencia, nos atraviesan esas formas desde los mismos perpetradores y desde otros perpetradores distintos, incluso perpetradores conocidos y no conocidos. Que se maneje esta conceptualización para que el abordaje de la noticia sea diferente. Muchas gracias a las dos. Erika Enchos Castro dice:
desde la sociedad civil hay que incidir con más fuerza contra este manejo incorrecto de la información en contra de la mujer. Maritza Hernández Jiménez dice, extraordinario tema, sin duda mucho para reflexionar y concientizar. Gracias a las panelistas, el reto en el Colper es grande. Y con esto vamos cerrando. Muchísimas gracias a las dos. Si alguna quiere hacer algún comentario final, ya estamos un poquito sobre tiempo. Creo que es un tema en el que como periodistas nos falta mucho y tenemos que reconocer también que a las personas que ejercemos la comunicación, digamos que no nos gusta mucho la crítica o la autocrítica. Y eso es algo que yo creo que como gremio tenemos que empezar a cambiar. Es decir, no lo hemos hecho bien en este tema, no lo hemos hecho bien, hay que reconocerlo y asumir responsabilidades individuales y como medios de comunicación con lo que estamos haciendo, lo que estamos diciendo y lo que eso genera en la sociedad para perpetuar o eliminar un problema tan grande como el que tenemos en nuestro país y que además está presente desgraciadamente en todo el mundo. No sé si alguna quiere hacer algún cierre. Yo lo que quiero es agradecer a vos, a Janet, ¿verdad? Y al colegio. Yo creo que por algo tenemos que empezar y esta es una buena acción, el que se abran espacios para que podamos discutir al respecto. Me parece que es una buena práctica que debe perpetuar. Entonces, quiero agradecerles por la invitación y por la rica discusión de hoy. Igualmente, agradecer por el espacio al Colper, a Andrea, ¿verdad? A Loren, al INAMU, ¿verdad? Porque hemos venido trabajando. Yo creo que esto es algo que se logra articuladamente, ¿verdad? La articulación interinstitucional es súper importante y el Colper, por supuesto, juega un rol importante en esta transformación. Entonces, ojalá sea el inicio de largas conversaciones y de largas acciones conjuntas para que el abordaje de la noticia tenga una perspectiva de derechos humanos de las mujeres. Muchas gracias a ustedes dos por el tiempo y por sus importantes reflexiones y muchas gracias al Colegio de Periodistas por abrir espacios como este para reflexionar a profundidad y sin duda nos falta mucho camino por delante para modificar y cambiar el abordaje que se hace de los temas que tienen que ver con los derechos humanos de las mujeres. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Muchas